Solo el zumbido de los circuitos dañados y el goteo del aceite sobre la nieve rompían la quietud. Un sonido espeso, pegajoso, como sangre negra derramada sobre un altar blanco. V intentó moverse, pero su cuerpo no respondía. Algo pesado, inmenso, aplastaba su torso contra el suelo helado. Sus sensores de presión enloquecieron cuando sintió la bota sobre su pecho. No era el frío del metal ni el peso de un enemigo común. Era algo más, algo que oprimía más allá de su estructura mecánica. Una sensación primitiva. Miedo. La luz que salía del visor del extraño humano era lo único que veía en su ángulo de visión. Un brillo espectral, inhumano. No tenía ojos que delataran su intención, ni una mueca que revelara enojo o diversión. Solo un casco. Una máquina. Un monstruo. V tardó en responder. No porque no pudiera, sino porque la situación la había dejado completamente fuera de su papel habitual. Por primera vez en su existencia, ella, la cazadora, se sintió como una presa. V intentó mover sus garras, pero el peso era abrumador. J, no muy lejos de ahí, estaba en un estado similar. Destrozada, sin poder hacer más que mirar la escena, impotente. Isaac se inclinó, sacando su cuchillo de ingeniería. La hoja afilada reflejó la luz azul de su rifle mientras la acercaba al cuello de V, justo donde los nanitos aún intentaban reparar el daño que había sufrido en la pelea. No te mataré, dijo con calma. No era un consuelo. Sonaba más como un hecho clínico, casi aburrido. No porque no quiera, sino porque aún no sé cómo hacerlo. Sus dedos rozaron la herida, sintiendo la textura de la aleación y el flujo viscoso del aceite mezclado con nanitos. Pero quiero respuestas. Y hasta donde veo, ustedes se regeneran. Eso significa que puedo tomarme ciertas libertades. La hoja se deslizó con precisión quirúrgica. Un corte limpio. No una herida letal, solo lo suficiente para separar un fragmento de su exoesqueleto. V no gritó, pero su cuerpo se sacudió instintivamente. Huele, ¿no? Isaac giró el fragmento en su mano, observándolo como si fuera una pieza de un rompecabezas. Eso es curioso. Ustedes son máquinas. Pero tienen miedo. Pueden sentir dolor. Guardó la muestra en un compartimiento de su rifle, luego pasó la mano por su propia armadura, analizando los bordes rotos por los ataques anteriores. Si ustedes pueden regenerarse, ¿qué me impide usar eso para mí? Dijo en voz baja, más para sí mismo que para ellas. Finalmente, se apartó, quitando el pie del pecho de V. El alivio fue inmediato, aunque la tensión aún colgaba en el aire. Nombres. Su voz resonó como un golpe seco. Ya que de alguna forma seguimos vivos después de esto, quiero saber cómo llamarlas antes de decidir qué haré con ustedes. V. Isaac asintió, luego miró a la otra. ¿Y tú? J gruñó, con la mandíbula tensa. J. Hubo un breve silencio. Isaac exhaló lentamente. Isaac. No había necesidad de decir más. No necesitaban ser amigos. No necesitaban entenderse. Solo sabían que, de alguna forma, esto no terminaba aquí. El ingeniero dio media vuelta, alejándose. Había conseguido lo que quería. Por ahora. Pero mientras se alejaba, V no pudo evitar notar algo. El miedo que había sentido no provenía solo de su fuerza o su brutalidad. No, era la forma en la que la había mirado. No como un enemigo. Sino como un experimento. Como algo que aún no entendía del todo, pero que pronto aprendería a desarmar. Bajo sus botas, un sonido que en cualquier otro contexto podría haber sido insignificante. Pero aquí, en la inmensidad del páramo helado, cada paso de Uzi era una acusación, una revelación de su presencia ante cualquier cosa que pudiera estar acechando en las sombras. El búnker donde nació estaba a su espalda, un domo metálico carcomido por el tiempo y el abandono. Un cascarón vacío que le había visto crecer, y que, en su frialdad, siempre le parecía menos un hogar y más una celda disfrazada de refugio. Para los demás, era seguridad. Para ella, era un ataúd esperando ser sellado. Desde pequeña, Uzi había visto lo que los demás no querían admitir. Las puertas del búnker se cerraban con un falso sentido de tranquilidad, como si un pestillo y unas cuantas armas oxidadas fueran suficiente contra lo que acechaba afuera. Pero la muerte siempre encontraba la forma de filtrarse.
Sus habitantes vivían bajo la ilusión de estar a salvo, y en su terquedad, se negaban a ver cómo sus números disminuían, cómo la desesperación se asentaba en las grietas del metal y cómo, poco a poco, su seguridad se convertía en una trampa. Uzi nunca se había sentido parte de ellos. Nunca se había sentido segura. Por eso estaba aquí afuera, en territorio enemigo, exponiéndose a una muerte rápida y brutal solo por una cosa. Su rifle de riel estaba jodido. Y ella lo necesitaba más de lo que el búnker la necesitaba a ella. Se agachó junto a los restos de un dron, un cadáver metálico cubierto de escarcha y con un agujero donde antes estuvo su procesador central. Rebuscó entre los restos con manos expertas, ignorando el hedor del aceite quemado y el zumbido eléctrico de los sistemas aún en proceso de apagado. La escena a su alrededor era un mausoleo de cuerpos desmembrados y rostros congelados en expresiones de pánico. Era lo que quedaba de aquellos que pensaron que podían desafiar a los depredadores. Sus dedos encontraron algo útil, un condensador de energía en buen estado. Lo arrancó con un chasquido y lo guardó en su bolsa, ignorando la forma en que las extremidades del dron se movieron levemente por el impacto. No quedaba nada vivo en él. Se puso en pie y miró a su alrededor. La base de los Murder drones se alzaba en la distancia, una estructura ciclópea de metal ennegrecido por el tiempo y la violencia. No era solo un edificio. Era un monumento a la aniquilación. Había cuerpos en todas partes. Algunos aún colgaban de las estructuras superiores, como presas olvidadas en la trampa de un depredador demasiado ocupado para rematarlas. Otros estaban apilados en las esquinas, formando grotescos montículos de chatarra orgánica que alguna vez fueron soldados, trabajadores, seres con pensamientos y miedos. Pero en el centro, estaba la torre. Una montaña de cadáveres de drones, compactados en un monumento macabro de cientos, tal vez miles de víctimas. Sus cuerpos entrelazados formaban un espiral caótico de extremidades, torsos y rostros congelados en su última expresión de terror. Uzi tragó saliva. Había visto muchas cosas en su corta vida. Pero esto era otra cosa. Apretó los dientes y desvió la mirada. No tenía tiempo para dejarse afectar. No ahora. Se movió con cautela entre los restos, buscando más piezas útiles. Su rifle necesitaba un nuevo disipador térmico, y con algo de suerte, podría encontrar un módulo de estabilización que le permitiera mejorar su precisión. Y si en el proceso lograba encontrar algo que pudiera servirle para joder a él, bueno, sería un buen extra. No sabía quién era. Nunca lo había visto. Nunca había cruzado palabras con él. Pero sabía que existía. Sabía que estaba ahí afuera, quitándole los mismos recursos que ella necesitaba para sobrevivir. Había algo profundamente irritante en ello. Como una espina en su procesador, un error en su código que no podía ignorar. Ella rogaba, saboteaba, dejaba trampas. Porque podía. Porque quería. Porque si no lo hacía, si no le recordaba que estaba ahí, él olvidaría que ella existía. Y eso era inaceptable. El simple hecho de que él no fuera tan agresivo en su conflicto la sacaba de quicio. No reaccionaba como debía. No caía en sus provocaciones con la rapidez que ella esperaba. Parecía paciente. Como si le estuviera dejando jugar su juego. Eso la irritaba más que cualquier otra cosa. Sacudió la cabeza y se concentró en su tarea. No podía dejar que su rival secreto se convirtiera en una distracción. Ahora no. El viento helado silbaba a través de la estructura metálica, un lamento incesante que hacía eco en los pasillos destrozados de la base. Cada rincón parecía susurrar advertencias, cada sombra parecía moverse con intenciones asesinas. Uzi no estaba preparada para pelear. No aquí. Y eso le hacía sentirse vulnerable. Era una sensación extraña, casi desconocida. La había enterrado hace mucho tiempo, cuando decidió que el miedo no tenía lugar en su código. Pero ahora, mientras se movía en un cementerio donde los gritos aún parecían resonar en los muros, no podía evitar sentirlo. No podía evitar pensar que estaba siendo observada. Se quedó quieta, escuchando. Nada. Solo el viento. Apretó su rifle roto contra su pecho y siguió adelante. El disipador térmico no estaba en perfectas condiciones, pero serviría. Uzi lo sujetó con cuidado, inspeccionando los daños superficiales. Con unas pequeñas modificaciones y un poco de suerte, su rifle de riel no explotaría en su cara la próxima vez que disparara. No era el mejor arreglo, pero era suficiente. Suspiró, sintiendo el peso del arma en sus manos, la familiaridad del frío metal contra sus dedos. Era un alivio. Un fragmento de control en un entorno que se sentía cada vez más hostil. Y entonces lo sintió. Un cambio en el aire. Era sutil al principio, casi imperceptible. Pero conforme los segundos avanzaban, la atmósfera se tornó densa, pesada, como si algo invisible se hubiera filtrado en el mundo y lo hubiera vuelto más oscuro. El frío ya no era el mismo.
La quietud ya no era la misma. Todo se volvió sofocante, como si la misma realidad contuviera la respiración ante la presencia de lo que estaba a punto de llegar. Los cuerpos desperdigados en el suelo parecían más recientes. La sangre artificial en las paredes parecía más oscura. Uzi no se movió. No parpadeó. No respiró. Y entonces, el sonido. Un aleteo. El aleteo. Un chillido metálico, un traqueteo afilado que rasgó el silencio como uñas contra un vidrio roto. Uzi apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de lanzarse hacia una sombra, encogiéndose detrás de los restos de un dron mutilado. Sus circuitos internos procesaban la situación a una velocidad vertiginosa, mientras se forzaba a contener el impulso de temblar. Desde su escondite, pudo ver cómo la figura descendía. Las alas negras se desplegaron como cuchillas en el aire, su superficie irregular reflejando destellos de luz pálida en los bordes afilados. Se movían con un ritmo mecánico y preciso, cada pliegue emitiendo un chasquido frío y cruel. N se aferró a una de las vigas metálicas con un movimiento ágil, su peso apenas afectando la estructura corroída por el tiempo. Y en su mano, Uzi tragó saliva. Era la cabeza de un orquedrón. Los cables aún chisporroteaban en su cuello arrancado, pequeños destellos eléctricos bailando en la oscuridad. Su expresión congelada en un grito sin sonido, ojos muertos mirando a la nada. N lo observó por un momento, ladeando la cabeza como si intentara entenderlo, como si estuviera analizando su existencia con una curiosidad infantil y siniestra. Y luego, sin previo aviso, su mano se cerró con una presión monstruosa. Un crujido resonó en el aire. La cabeza se convirtió en una masa aplastada de plástico, metal y cables triturados. Los restos cayeron al suelo con un golpe sordo. Uzi sintió algo helado recorriéndole la espalda. No podía moverse. No podía respirar. Porque sabía que si hacía el más mínimo sonido, si siquiera rozaba el suelo con el peso equivocado, sus ojos dorados se girarían hacia ella. Y no saldría de ahí con vida. El aire se sentía espeso, como si el mundo mismo estuviera conteniendo el aliento. Uzi, con las manos temblorosas, deslizó un fragmento de espejo roto de entre los escombros. No se atrevió a mirar directamente, no todavía. Si lo hacía, sentía que de alguna manera él lo sabría. Así que usó el reflejo. A través del vidrio agrietado, pudo ver su silueta suspendida en la estructura. Aleteos tenues, apenas perceptibles. Su postura era relajada, casi despreocupada, como si estuviera disfrutando del momento, saboreando el suspenso antes del golpe final. Pero entonces, algo cambió. Mientras alternaba su mirada entre el disipador térmico y el espejo, algo se deslizó en su visión periférica. N ya no miraba el cuerpo sin cabeza. La estaba mirando a ella. Un escalofrío recorrió su sistema, paralizándola por un instante. Sus ojos amarillos brillaban con un fulgor vacío, inhumano, pero había algo en la manera en que la observaba, como si supiera exactamente qué estaba pensando. Y luego, con una lentitud deliberada, su mano libre se levantó. Un simple movimiento. Un saludo. Un gesto burlón, como si hubiera estado esperando todo este tiempo a que ella se diera cuenta. Ya no había dónde esconderse. Uzi tragó saliva, sintiendo la adrenalina dispararse. Actuar. Tenía que actuar. Sus dedos volaron sobre las piezas del rifle, reemplazando las que ya no servían, ajustando el disipador con movimientos desesperados. Si lograba ensamblarlo antes de que él se moviera, si tan solo, demasiado tarde. El reflejo en el espejo se distorsionó en un borrón de movimiento. N desapareció de la estructura en un solo instante, el aire rasgándose con un silbido ensordecedor. El impacto llegó antes de que Uzi pudiera procesarlo. Un estruendo metálico sacudió el suelo cuando N aterrizó a escasos centímetros de ella. La onda de choque la lanzó hacia atrás, arrancándole el rifle de las manos mientras su cuerpo se estrellaba contra una pila de escombros. El dolor fue instantáneo, como si todo su sistema interno vibrara por la fuerza del golpe. El eco del impacto aún resonaba cuando Uzi alzó la mirada, su visión borrosa por unos segundos. Y ahí estaba él, de pie en medio de la nube de polvo, con su sonrisa torcida y esos ojos que ardían con un hambre infinita. Había perdido su arma. Había perdido su ventaja. Y ahora, estaba atrapada con un monstruo. El silbido de la cola de N cortó el aire como una guadaña en caída libre. La jeringa de ácido nanítico en la punta relucía con una malevolencia casi orgánica, lista para atravesar su cráneo en un golpe rápido y letal. Uzi apenas tuvo tiempo de reaccionar. Movió su brazo instintivamente, interponiendo su mano entre el ataque y su cabeza. Pero el impacto nunca llegó. A centímetros de su palma, algo invisible atrapó la cola de N en pleno movimiento. Un zumbido extraño resonó en el aire, como si la realidad misma hubiese parpadeado por un instante. La fuerza de la embestida quedó suspendida en una burbuja translúcida de energía estática, arremolinándose en un vórtice de luz tenue y vibrante.
Uzi vio los ojos dorados de N abrirse con un destello de sorpresa, su cuerpo aún en posición de ataque, pero con la cola atrapada en el campo gravitatorio que había surgido de la nada. Sus dedos intentaron moverse, sus cervos lucharon por arrancar su extremidad de la trampa, pero era inútil. No podía manipularla, no podía sacarla. Y entonces, un sonido seco. El chasquido de una correa siendo liberada. Un instante después, antes de que N pudiera reaccionar, un proyectil de metal cruzó el aire con una potencia brutal. Una lanza de jabalina de diseño industrial, disparada con una fuerza que hizo retumbar el suelo. El impacto fue devastador. El proyectil golpeó a N de lleno en el cráneo desde un costado, lanzándolo con una violencia que lo hizo girar en el aire como un muñeco desarticulado. El estruendo metálico de su cuerpo, chocando contra la estructura cercana, retumbó en la zona, esparciendo chispas y polvo en todas direcciones. Uzi apenas pudo procesar lo que acababa de suceder. No fue suerte. No fue coincidencia. Alguien más estaba aquí. El frío le calaba hasta los huesos. No era el ambiente lo que lo hacía sentir así. Su traje regulaba la temperatura lo suficiente como para mantenerlo funcional. No, esto era diferente. Era una sensación interna, algo más profundo que el simple agotamiento físico. Isaac se detuvo junto a una estructura derruida, observando el paisaje con una expresión oculta tras su casco. Las luces parpadeantes de su rig iluminaban débilmente el suelo cubierto de nieve, mezclado con aceite y restos metálicos. Había sido una pelea sucia, rápida, y lo que más le inquietaba era que no sintió satisfacción alguna al ganar. No era un soldado que disfrutaba la guerra. Nunca lo fue. Solo alguien que hacía lo necesario para seguir respirando. Eso lo hace pensar seriamente, ¿en qué punto solo empecé a pelear solo por el mero instinto de hacerlo? ¿Hace cuánto dejé de disfrutar mi vida? Apoyó la espalda contra la pared y dejó que su cuerpo se relajara por un instante. Sus músculos estaban tensos, no por la batalla, sino por la costumbre. Años de supervivencia le habían enseñado que bajar la guardia significaba morir. Cerró los ojos. Y entonces, el susurro. Isaac, el eco en su mente era inconfundible. Un sonido que no era un sonido. No llegaba a través de sus oídos, sino desde algún rincón enterrado de su memoria. La efigie. Un reflejo de otro tiempo, de otro lugar. De otro infierno. La imagen de la Ishimura apareció ante él, tan vívida que casi sintió el olor a metal oxidado y carne en descomposición. Pasillos ensangrentados. Sombras alargadas. El sonido de algo arrastrándose entre los conductos, ahora tenía la respuesta a su anterior duda, aunque no lo hacía más fácil de digerir. Y la voz. Devuélvenos a la vida. Isaac abrió los ojos de golpe. Su respiración se volvió pesada por un momento, pero no permitió que la sensación se prolongara. Había aprendido a controlarlo. A no dejar que esas cosas lo dominaran. Pero la pregunta seguía ahí. ¿Por qué aún lo escuchaba? Las efigies eran una creación de su universo. Una enfermedad cósmica. Algo que no pertenecía a este lugar. Aunque, eso rápidamente dio igual bajo la perspectiva del ingeniero, es mejor que eso vuelva al rincón de su psique de donde salió y lo dejara de joder. No tenía tiempo para autocompasión. Sus recursos eran limitados, su munición escasa, y cada minuto que pasaba significaba que los Murder Drones se reagruparían. Podía volver a luchar contra V y J, pero enfrentarse al equipo completo sería una carrera por su vida. El viento ululaba entre las ruinas de aquel mundo muerto. La nieve caía en finas ráfagas, pintando con un velo blanco la desolación mecánica que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Pero aquí, en este lugar, la nieve no podía ocultar el horror. No podía cubrir el hedor a muerte artificial, a metal corroído por el tiempo y el sufrimiento. Isaac avanzó con pasos silenciosos, su rig iluminando tenuemente la senda ante él. La base de los Murder Drones se alzaba en la distancia, una estructura ciclópea de metal ennegrecido por el tiempo y la violencia. No era solo un edificio. Era un monumento a la aniquilación. Cada pared, cada torre y pasillo, respiraba la esencia de la masacre. No de una batalla, no de una guerra. Sino de algo mucho peor, una cacería sin final. Había cuerpos en todas partes. Algunos aún colgaban de las estructuras superiores, suspendidos en posturas macabras como presas olvidadas en la trampa de un depredador demasiado ocupado para rematarlas. Otros estaban apilados en las esquinas, formando grotescos montículos de chatarra orgánica que alguna vez fueron soldados, trabajadores, seres con pensamientos y miedos. Una tragedia mecanizada, sistemática. No había rabia ni desesperación en la forma en que fueron eliminados. Solo frialdad. Precisión. Pero en el centro, estaba la torre. Una montaña de cadáveres de drones, compactados en un monumento macabro de cientos, tal vez miles de víctimas.
Sus cuerpos entrelazados formaban un espiral caótico de extremidades, torsos y rostros congelados en su última expresión de terror. Una pila de muerte que se alzaba desafiando al cielo, como si sus propias almas estuvieran tratando de huir de la pesadilla en la que quedaron atrapadas. Isaac la observó con la misma quietud con la que había visto los pasillos de la Ishimura, las entrañas de la estación Titán, los campos de cadáveres en Tau Volantis. Esto no era nuevo. No era impactante. Pero tampoco era indiferente. Algo en la forma en que aquellos cuerpos se entrelazaban, en la manera en que sus restos habían sido apilados como una ofrenda grotesca, le hizo sentir algo que no había sentido en mucho tiempo. Desconcierto. Los necromorfos mataban por instinto, por hambre, por la voluntad distorsionada de la efigie. Aquí, esto era diferente. No era un virus descontrolado expandiéndose sin rumbo. Era meticuloso, casi metódico. Un festín de destrucción con un propósito desconocido. Se acercó más, sus pasos amortiguados por la nieve y el metal corroído. La luz de su visor iluminó una de las figuras más cercanas a la pila. Un dron de combate, su rostro congelado en un grito eterno, su cuerpo partido en dos con una precisión quirúrgica. No lo habían destruido al azar. Lo habían desarmado. Jugueteado con él. Isaac sintió un escalofrío recorrer su espalda. Algo en esta escena le resultaba extrañamente familiar. Como si estuviera viendo el resultado de una fuerza que no pertenecía a este mundo, pero que había seguido los mismos principios que él ya conocía demasiado bien. La sensación de desasosiego creció cuando su visor captó un sonido a la distancia. Ecos metálicos. Movimiento. Un combate. Se giró con rapidez, ajustando su postura. La escasez de munición era un problema. Su cañón de jabalina aún tenía un par de proyectiles, su cortadora de plasma estaba casi vacía, y su ring mostraba niveles de energía más bajos de lo que le gustaría. No estaba en condiciones óptimas para una pelea. Pero eso nunca lo había detenido antes. El sonido de un impacto fuerte lo hizo moverse. Se cubrió tras una estructura caída y entrecerró los ojos, enfocando su visor en la dirección del estruendo. Lo que vio le hizo detenerse por un segundo. La pequeña dron de cabello violeta estaba en una posición crítica, con los ojos abiertos como platos mientras veía la muerte venir hacia ella en forma de una cola afilada como una jeringa en sentido tanto figurado como literal, cargada con un líquido de un color amarillo fluorescente, similar al que tenían J y V. Que goteaba con una malevolencia casi orgánica. El asesino, otro murder dron de nombre por el momento desconocido para el destructor de efigies, con ojos dorados que brillaban con un instinto depredador. Isaac no necesitó más información. Reaccionó en una velocidad la cual incluso un parpadeo sería considerado una eternidad. Sus botas cohete rugieron con una explosión de gas comprimido, impulsándolo hacia adelante a una velocidad brutal. Sus propulsores de maniobra ajustaron su trayectoria con precisión quirúrgica mientras su mano se levantaba. La línea de visión estaba clara. Activó el módulo de Kinesis. El campo gravitatorio invisible atrapó la cola de N justo antes de que pudiera perforar el cráneo de Uzi. El ataque quedó suspendido en el aire, inmóvil, vibrando con una energía retenida que hacía temblar la estructura misma del metal. Los ojos dorados de N se abrieron en sorpresa. Sus servos intentaron moverse, sus dedos se crisparon, pero su extremidad estaba completamente bloqueada en un vórtice de fuerza inamovible. Isaac no perdió el tiempo. Con un chasquido seco, liberó la correa de su cañón de jabalinas y disparó. El proyectil cruzó la distancia en un parpadeo y golpeó el cráneo de N con una violencia devastadora. El impacto lo hizo girar en el aire como una muñeca de trapo antes de estrellarse contra la estructura más cercana. Chispas y fragmentos de metal se dispersaron mientras el dron caía entre los escombros. Uzi apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que la figura de Isaac aterrizara frente a ella, oscura e imponente, siendo considerado incluso N un niño pequeño a comparación de la enigmática figura futurista. Su silueta, recortada por la luz de su rig, se alzó entre la nieve y los restos dispersos. No la miró de inmediato. Su postura era la de un hombre que ya había hecho esto demasiadas veces, con la jabalina aún en posición por si necesitaba un segundo disparo. El silencio reinó por un instante. Entonces, sin apartar la vista del lugar donde había caído N, Isaac habló con su tono seco, directo, carente de emoción innecesaria. Déjame adivinar, no estabas en problemas, no necesitabas mi ayuda y podías hacer esto por ti misma, ¿cierto? El sonido de los escombros aún cayendo llenaba el aire. Uzi intentaba procesar lo que acababa de suceder. Había estado a un segundo de la muerte. No era la primera vez. No sería la última. Pero había algo diferente esta vez. Algo en la forma en que aquel sujeto había intervenido, en la manera en que su movimiento fue tan preciso, tan limpio, tan letalmente eficiente. No fue un disparo al azar, ni un golpe de desesperación. Lo había hecho con la precisión de alguien que no solo estaba acostumbrado a la batalla, sino que ya ni siquiera lo veía como algo digno de emoción alguna. Uzi tragó saliva.
Su mirada se fijó en él. Oscuro, alto, imponente, un monstruo de metal y sombra que parecía más una máquina de guerra que un ser vivo. Sus ojos, o lo que pasaba por sus ojos, brillaban con un resplandor azulado tras su casco, emitiendo una luz gélida, indiferente. El contorno de su armadura, con su diseño robusto y táctico, estaba cubierto de leves marcas de batalla, cicatrices de combates pasados, y manchas secas de sangre en el torso y los hombros. Este tipo había matado antes. Y mucho. No era un instinto paranoico lo que se lo decía. Era algo más profundo, una certeza visceral que le helaba sus circuitos como si un fragmento de hielo se deslizara por su espalda interna. Y luego, como si la situación no fuera lo suficientemente desconcertante, él habló. Déjame adivinar, no estabas en problemas, no necesitabas mi ayuda y podías hacer esto por ti misma, ¿cierto? Su tono era seco, con un deje de sarcasmo. Uzi parpadeó, desconcertada. ¿Qué? Soltó, el volumen de su voz aumentando casi sin darse cuenta. Acabas de aparecer de la nada, lanzando arpones como si esto fuera un maldito espectáculo de circo, y ahora me vienes con esa actitud. El desconocido no reaccionó de inmediato. Solo la miró. No con molestia, ni con burla. Ni siquiera con interés. Simplemente, la miró. Era una mirada vacía, como si ya hubiera gastado toda su paciencia en cosas más importantes y no le quedara nada para perder en esto. Eso la hizo enojar más. ¿Qué demonios eres? ¿Un mercenario? ¿Un asesino en serie vestido como un maldito robot futurista? Espetó con frustración. El tipo soltó un leve suspiro. Tengo cosas más importantes que hacer que perder el tiempo discutiendo contigo. Su tono fue plano, definitivo. Como si ya hubiera decidido que la conversación no valía la pena. Luego, con la misma indiferencia con la que se había presentado, señaló con la cabeza hacia donde había caído su rifle. Si quieres seguir viva, deja de parlotear y recupera tu arma. Eso fue todo. No una amenaza, ni una advertencia disfrazada de cortesía. Solo una instrucción, sin emoción ni interés, como si realmente no le importara lo que ella decidiera hacer después de esto. Por alguna razón, eso la molestó más que si le hubiera apuntado con un arma. Uzi sintió que su procesador se sobrecargaba con emociones encontradas. No estaba acostumbrada a ser descartada así. La gente usualmente le respondía con hostilidad, con burla o con miedo. Pero este tipo simplemente le ignoró. Como si no fuera ni siquiera digna de una respuesta más elaborada. Y lo peor de todo, es que tenía razón. N no estaría caído para siempre. Si seguía perdiendo el tiempo en esta discusión inútil, iba a estar igual de muerta que hace unos segundos. Apretó los dientes y le lanzó una última mirada de resentimiento antes de girarse bruscamente para recoger su rifle. Maldito extraño de 1,90, con actitud de me importa una mierda. El aire estaba cargado con el olor metálico de aceite quemado y metal raspado. Un sonido áspero, crudo, casi como huesos frotándose entre sí, se filtró en el ambiente. Fue sutil al principio, apenas un murmullo mecánico, pero luego creció en intensidad, reverberando a través del suelo y las paredes de la instalación abandonada. Circuitos chispearon. Servos dañados intentaron reactivarse con un zumbido entrecortado. Los nanites de N, esa sustancia viscosa y fluida que funcionaba como su sistema regenerativo, comenzaron a derramarse sobre su cuerpo destruido, recorriéndolo como sombras líquidas que buscaban desesperadamente devolverle su forma. Su mandíbula colgaba en un ángulo imposible, los fragmentos de su cabeza comenzando a ensamblarse de nuevo con movimientos espasmódicos, cada pieza ajustándose en su lugar como un rompecabezas biomecánico. No hubo duda, ni confusión en su único ojo restante. No hubo humanidad en su expresión, solo un fulgor dorado que pulsaba con una intensidad antinatural. Un susurro bajo y deformado escapó de su garganta, algo entre un gruñido de estática y un crujido sintético. Un sonido primario, nacido del hambre y la desesperación. Él no era un soldado. No era un asesino refinado ni una máquina con un propósito claro. En ese instante, N era lo que su programación más básica le dictaba ser, un depredador sin raciocinio, reducido a su instinto más puro. Isaac Clarke no reaccionó. Ni siquiera se molestó en dar un paso atrás o en levantar su arma de inmediato. Se limitó a observar. Su postura era relajada, su respiración pareja, su mirada oculta tras la visera iluminada de su casco. Para cualquiera más, este momento habría sido aterrador. Un ser que se reconstruía a sí mismo desde la devastación absoluta, avanzando como un monstruo recién nacido de entre los escombros. Para alguien como Uzi, para cualquier habitante de este planeta olvidado, N era una aberración que desafiaba toda lógica. Pero Isaac Clarke había visto peores cosas. No en la superficie de un planeta congelado, no en una estación espacial abandonada, sino en los rincones más oscuros del universo, donde la carne y el metal se fundían en horrores que nunca debieron existir. Había visto cuerpos humanos convertidos en algo irreconocible.
Había escuchado los gritos de los condenados mientras se transformaban en monstruos retorcidos, cada alarido desgarrador una súplica desesperada antes de perder su identidad por completo. Había luchado contra criaturas que no conocían la muerte, entidades que volvían una y otra vez, reconstruyéndose de formas cada vez más grotescas. Así que esto, lo que estaba viendo ahora, era simplemente otro día más. Los Nanites envolvían a N como un sudario oscuro. Sus extremidades, reconstruidas de manera imperfecta, temblaban al incorporarse. Sus dedos se crisparon, deformándose en garras afiladas mientras un sonido entre un chillido y un siseo brotaba de su garganta. Entonces, sin previo aviso, se lanzó hacia Isaac, era prácticamente instinto asesino contra experiencia letal, se movió rápido. Con una velocidad difícil de seguir incluso para un ojo entrenado. Sus garras rasgaron el aire, buscando carne, buscando algo que devorar. La fuerza de su carga era devastadora, un asalto sin táctica, sin mesura. Simplemente pura agresión, pura voracidad. Pero Isaac ya estaba en movimiento. No porque hubiera dudado. No porque sintiera urgencia. Sino porque esto era lo que hacía. Con una precisión casi mecánica, dio un paso lateral, dejando que la embestida pasara junto a él por apenas unos centímetros. La energía residual de los movimientos de N levantó polvo y pequeñas partículas metálicas del suelo, pero Isaac ni siquiera titubeó. A diferencia de su atacante, él no estaba apurado. N giró de inmediato, su cuerpo aún inestable en su regeneración incompleta, pero lo suficientemente fuerte como para atacar de nuevo. Un segundo intento, una segunda arremetida brutal que habría partido en dos a cualquier ser que no estuviera preparado. Isaac, con la calma de un hombre que ya había resuelto esta ecuación cientos de veces, lo interceptó. Su mano izquierda se cerró en un puño firme y se estampó directamente contra el rostro, aún reformándose de N. El impacto fue seco, un golpe tan contundente que las placas de su cráneo se resquebrajaron antes de terminar de ensamblarse por completo. La cabeza de N giró violentamente con el golpe, su cuerpo tambaleándose hacia un lado como un muñeco roto. Pero Isaac no se detuvo ahí. Sin soltarlo, lo atrapó por el cuello con su otra mano y, con una fuerza aplastante, lo estampó contra el suelo. La estructura metálica se hundió con el impacto. El suelo tembló. Nanites chisporrotearon y se dispersaron al recibir una descarga inesperada al contacto con la armadura de Isaac. N se retorció, intentando liberarse, pero Isaac ya había levantado su bota reforzada y la dejó caer directamente sobre su pecho. El sonido que siguió fue similar al de un metal al ser triturado por una prensa hidráulica. N se convulsionó, sus extremidades sacudiéndose con movimientos erráticos. Pero Isaac no lo miraba como a un enemigo digno, ni siquiera como a un ser vivo. Lo miraba como lo que realmente era en este estado, un problema. Solo un obstáculo que necesitaba ser resuelto. Su pierna se hundió más sobre el torso de N, su peso asegurando que no pudiera levantarse de inmediato. Entonces, sin urgencia, sin emoción alguna en su voz, Isaac finalmente habló. Ojalá no seas igual de molesto que las dos repelentes de antes. Su tono era clínico, vacío. No había desprecio en sus palabras, solo aburrimiento. Los destellos dorados en los ojos de N palpitaban con un hambre inhumana. Su cuerpo aún luchaba por regenerarse por completo. Su sistema aún intentaba comprender qué estaba ocurriendo. Pero Isaac Clarke ya lo había entendido desde el principio. Instinto contra experiencia. N atacó con la ferocidad de un depredador hambriento. Pero Isaac respondió como un soldado que había visto esta escena cientos de veces antes. El Murderdrón se movía con violencia desenfrenada, cada uno de sus ataques era un torbellino de pura agresión. Su brazo se arqueó en un golpe demoledor, lo suficientemente fuerte como para destrozar el blindaje de cualquier cosa que se interpusiera en su camino. Pero Isaac ya no estaba allí. Un deslizamiento calculado lo sacó del trayecto del golpe con precisión quirúrgica, dejando que la garra de N solo encontrara el vacío. No hubo pánico, ni prisa en sus movimientos. Solo la eficiencia brutal de un hombre que había combatido cosas peores. Antes de que N pudiera siquiera registrar la evasión, el mundo estalló en dolor. El impacto fue instantáneo. Un brutal pisotón descendió con el peso de una máquina industrial, hundiéndose en el cráneo del Murderdrón con la fuerza de un martillo hidráulico. Metal crujió y nanites salpicaron en un chorro oscuro, mezclándose con el aceite quemado que escapó de sus sistemas dañados. Antes de que N pudiera caer, una patada ascendió con la precisión de un carnicero. El impacto en su abdomen lo lanzó como un proyectil fuera de control. Su cuerpo atravesó los escombros como si fueran de papel, fragmentos de metal y piedra saliendo despedidos en todas direcciones mientras se deslizaba por el suelo, dejando un rastro de nanites esparcidos. Pero el Murderdrón no cayó. Apenas su cuerpo se estabilizó, sus piernas mecánicas se clavaron en la tierra con una fuerza brutal. Sus servos rechinaron mientras usaba su propia inercia para impulsarse hacia adelante con el doble de velocidad. N era rápido. Pero Isaac ya lo estaba esperando. El cañón de jabalinas rugió, y el aire se iluminó con el destello incandescente de los proyectiles disparados en perfecta sincronía. N giró instintivamente en el aire, confiando en su velocidad para esquivar. Pero Isaac no disparaba al azar.
Uno de los proyectiles impactó contra su ala izquierda, destrozándola en una explosión de chatarra y nanites. Su trayectoria se desestabilizó al instante, y la fuerza cinética lo arrojó de vuelta en la dirección contraria. N se estrelló contra una pared con un impacto seco y demoledor. Sus extremidades mecánicas se sacudieron al intentar liberarse, su regeneración ya trabajando para reparar el daño. Pero Isaac lo observó con la misma expresión indiferente de siempre. Porque lo que vio no fue dolor. N no parecía importarle el daño. No se inmutó cuando sus nanites aún no terminaban de reconstruirlo. No pareció dudar siquiera cuando, en un intento por liberarse, desgarró su propia ala restante sin pensarlo 2 veces. Isaac apenas inclinó la cabeza. Interesante. Pero no lo suficiente como para darle tiempo. Con un solo movimiento fluido, intercambió su arma. El acelerador de supergravitrones rugió. El disparo no fue un simple impacto. No fue una simple explosión. Fue un colapso. El aire se distorsionó. El espacio mismo pareció comprimirse en un punto focal, y el cuerpo de N fue devorado por la fuerza gravitacional antes de que siquiera pudiera reaccionar. Su torso se hundió de repente, como si un puño invisible lo aplastara con una presión inconcebible. Su estructura biomecánica se comprimió, se dobló, se deformó en un parpadeo, y luego, explotó hacia atrás. Nanites, aceite y restos metálicos salieron disparados en todas direcciones, mientras la pared en la que estaba empalado se pulverizaba por completo. Un estruendo sordo resonó cuando los escombros cayeron como una avalancha, enterrando lo que quedaba del Murder Drone en una nube de polvo y fragmentos dispersos. Pero Isaac no bajó su arma. No porque creyera que el combate había terminado. No porque pensara que el Murder Drone estaba muerto. Sino porque sabía que no lo estaba. Así que simplemente esperó. Esperó a que N se regenerara. Esperó a que volviera a levantarse. Porque después de todo lo que había visto, después de todas las cosas infinitamente peores con las que había luchado, después de los horrores más allá de las estrellas y la corrupción que convertía a la carne misma en un campo de batalla, este no era el final. Nunca lo era.